Vale. Hola, muy buenas, Estíbaliz. Sorionak por tu película. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo vas asimilando la recepción del film y todos los premios que estás recibiendo a lo largo y ancho del mundo? Bueno, yo creo que hay un punto que ya deja de asimilarse, o sea, es algo como que te empieza a pasar por encima, ¿no? Al principio vienen de uno en uno, poco a poco, y los intentas ahí encajar y dar un lugar dentro de ti, pero es verdad que hay un momento en el que son tantos que, que te cuesta hasta creértelo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo siempre me quedo más que con los premios, con la recepción de la gente y con lo que me devuelve el público, ¿no? Tanto a la salida de los cines como muchas veces también por redes o en los coloquios, las reflexiones que despierta, me parece una cosa que es mucho más valiosa y además que soy mucho más capaz de interiorizar, ¿no? Ujú, Porque lo de los premios al final, bueno, es algo como abstracto, pero el sentimiento humano o la reflexión humana, la conversación, es algo que me habla y que sí que me nutre muy, muy dentro. ujú. Estíbaliz, mira, vamos a realizar una serie de preguntas, las mismas, a los directores que estáis nominados a los premios Lux, a los Lux Awards, del Parlamento Europeo. Primera pregunta, ¿sobre qué habla exactamente el film? Pues habla sobre las relaciones familiares, sobre cómo se construye la identidad dentro del seno familiar, ¿no? Me pregunto acerca de hasta dónde la identidad es algo íntimamente propio o hasta dónde es el resultado también de la mirada del otro, siendo ese otro, en este caso, la La familia. Pero familia. bueno, siendo la familia también la representación de la sociedad en una escala menor. Es una es una película, creo que habla sobre la interdependencia emocional dentro de la familia y de cómo, hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a quienes somos por eso que se espera de nosotros, ¿no? Estos son los grandes temas que luego los cristalizo, vamos a decir, en una situación muy concreta, que es la de una niña trans de 8 años que está encontrando la forma de poder expresar a su familia quién es, porque hasta ese momento todos le están nombrando como un niño, ¿no? Y sobre todo y en específico la relación que se establece entre ella y su madre. Eso es de lo que habla la película, de la transformación colectiva que va a suponer el tránsito, el acompañar a esta niña en su proceso para poder ser leída como niña y dejar de ser leída como niño, como es lo que está sucediendo hasta ese momento dentro de la familia y ver cómo este acompañamiento transforma la relación de estas dos protagonistas que son la madre y la hija, ¿no? Muy bien. Mm. Mira, como candidata a los premios Lux del Parlamento Europeo, que ponen el foco en películas que nos hagan reflexionar y que nos hagan debatir sobre temas específicos, ¿cuál es el tema por el que quieres que la audiencia piense, que la audiencia piense o hable? He mencionado, ¿no? La familia, la interdependencia familiar, la constante negociación entre el individuo y el colectivo, las identidades trans. O sea, es cierto que la película tiene como centro la identidad trans, ¿no? Ujú, De esta niña, pero esta niña desata una serie de movimientos dentro de esa familia que pertenecen a todas estas cuestiones que te mencionaba antes. La tradición, la modernidad, la herencia, el peso familiar que heredamos y la libertad con la que actuamos en nuestra vida, y, la naturaleza, la ciudad. O sea, hay un montón de binomios, ¿no? que se contrastan constantemente en la película, pero bueno, sobre todo creo que diría que es una película sobre la identidad. ujú. Esta es muy sencillita, más o menos todo se repite. ¿Por qué deberíamos ver el film? Bueno, yo creo que hay, por una parte, hay unas interpretaciones
enormes, tanto por parte de la niña que ya ha sido reconocida en el Festival de Berlín, pero también la madre ha recibido, interpretada por Patricia López Arnaiz, que está soberbia, también recibió en el Festival de Málaga la Biznaga de Plata, mejor actriz de reparto. Después todo el elenco femenino ha ganado varios premios que eran al mejor interpretación femenina y se lo han dado a todo el elenco de la película, ¿no? Tanto en Hong Kong como en algún sitio más que tengo despistado, pero No me extraña. habla, habla de cómo es que es real, no es la niña, no es la madre, es el elenco completo. Estoy feliz, estoy súper agradecida a todas ellas porque también es el resultado de un proceso de trabajo con mucho compromiso y donde se han atrevido también a explorar zonas nuevas, todas ellas, y creo que de ahí rezuma algo que se plasma en la pantalla. Las interpretaciones son increíbles. Y luego creo también que es un tema que es necesario hablar y que ha sido un tema completamente invisibilizado durante muchísimo tiempo y que ahora se empieza a poner sobre la mesa y que todavía nos faltan, yo creo, herramientas para poder nombrarlo correctamente, para poder comprenderlo, ¿no? Lo que no tiene nombre no existe, se dice en un momento en la De la película película. y creo que esta película de alguna forma es poner nombre a esta realidad también eh, para poder ayudar a un debate que ya viene sucediendo y que la película no es que lo abra, sino que apoya y contribuye a generar diálogo en torno a este tema. Y sobre todo hacerlo desde un lugar que intento, que creo que el cine tiene también ese valor eh, y ese poder de crear empatía con unos personajes, ¿no? Que a veces es muy fácil hablar sobre los temas no generan empatía, empatía generan las personas y las vivencias concretas, ¿no? Y creo que ese es el gran poder del cine que nos permite ponernos en la piel de unos personajes para comprender una realidad desde dentro, ¿no? Y no opinar desde fuera. Creo que ese pequeño salto también aporta al debate y, y bueno, por esa razón también creo que tiene una fotografía estupenda, hecha por Gina Ferrer, es catalana, Ujú. tiene una mirada súper delicada y es capaz de retratar y de captar con la cámara, bueno, la belleza de unos paisajes que para mí son tan propios del País Vasco y bueno, también creo que es un deleite en ese sentido, ¿no? Ver la película a nivel plástico y visual. Mm. Ujú. Sí, sí. Mira, hablando del tema de la película, sobre el guión, ¿la película tiene el origen en algún hecho real o alguna vivencia propia? Bueno, un compendio de cosas, no es que se base en un hecho real, sino que hay un hecho real que a mí me impulsa a acercarme a esta realidad, que es distinto. En 2018, Ekai, un chico trans de 16 años, se suicidó en el País Vasco. Ujú. Y creo que eso fue demoledor, fue algo que tristemente consiguió su objetivo, porque él dejó escrita una carta en la que decía que si tomaba esta decisión era porque estaba sufriendo, porque no encontraba, sí estaba aceptado en su familia, pero estaba luchando contra distintas instancias de la sociedad, desde, bueno, pues desde lo sanitario hasta otras muchas eh, administraciones, instituciones. Él quería ser nombrado y ser visto y ser tratado como un chico y su familia sí que lo había aceptado, pero estaba teniendo dificultades para muchas, demasiadas, pues para poder vivir, ¿no? Y bastante difícil es la adolescencia como para que encima mm, Ujú. se les adicione una experiencia que entraña tanta dificultad. Pues se suicidó y tristemente digo que conseguía su objetivo, que era visibilizar la realidad de los jóvenes y de los niños y niñas en su situación, porque a partir de ese momento se empezó a invitar a un montón de familias a distintos programas de televisión aquí en el País Vasco, se empezó a hablar del tema, empezó
sonar para todos el nombre de la Asociación de Familiares de Menores Trans, que era aquí en el País Vasco, NAISEN. Y yo siento que fue un antes y un después en ese sentido, ¿no? En materia de visibilidad y de conocimiento de esta realidad. Mm, para mí, a mí me generó muchísima curiosidad incredulidad casi pensar cómo la familia de Kai había hecho ese tránsito, había hecho ese acompañamiento con la ínfima cantidad de información sobre las transidentidades en la infancia que podía haber en 2018, ¿no? Hoy en día ya nos va sonando todo un poco más y aún así es para muchos padres difícil hacer este acompañamiento con que en 2018 que parecía una cosa que era absolutamente, eh, pues cada familia lo vivía como si fuera una cosa que solo les estuviera pasando a ellos, que era una cosa terrible, y cómo en este caso esta familia había hecho este gesto y este acompañamiento de aceptar que su hijo era un hijo y no una hija como le habían visto hasta ese momento. Así que me acerqué a la Asociación de Familiares de Menores Trans y comencé un proceso de entrevistas, no con estos padres, porque estaban en un proceso de duelo que no, como decís allí, que no cal, ¿no? No calía, No caso. no era apropiado, pero empecé un proceso de entrevistas con más de 20 familias que tenían niños y niñas entre 4 y 12 años que habían hecho los tránsitos. Y así comencé a documentarme y llegó un momento en el que todos estos relatos, que cada historia, cada familia era una película en sí misma, y comencé a, no sé, a sentir un compromiso por todas ellas que me impedía como, mm, no sé, abandonar, no hacer algo con todos esos testimonios. Y así comencé a coser, ¿no? Con todos ellos, con elementos que se repetían, denominadores comunes, situaciones similares que se repetían en todas estas historias, empecé a coser lo que es a tejer el recorrido de Lucía. Y luego, claro, experiencias personales mías o reflexiones, vivencias personales, pues muchísimas también en cuanto a todo ese universo que rodea a Lucía, ¿no? En cuanto a quién es Anne, en cuanto a quién es la abuela, eh, la tía abuela, Tía. esa experiencia también de familia numerosa que se expresa, bueno, de familia numerosa son 3 hijos, pero al final con la abuela, con el padre, al final es como un magma, ¿no? De muchas subjetividades que también me resuena personal por mi experiencia, y cómo al final eso, el individuo trata de encontrar su hueco y su lugar dentro de ese gran número, de esa gran familia, ¿no? Y al mismo tiempo también renunciando y sabiendo que muchas cosas estás haciendo por ser aceptado, por ser aceptada, y todo el dolor que eso también entraña, ¿no? Al final creo que eso pasa en la familia, pero pasa en la sociedad. Y creo que por eso para mí la familia siempre ha sido en mis anteriores cortos también un símbolo que me permite hablar de cuestiones que parecen íntimas, pero que en el fondo son reproducciones de una escala mayor que es la sociedad, ¿no? En la familia. Bueno, hay un tema en el guión maravilloso, una metáfora, comienza así, Erliak, Erliak, gaur hilda etxeko nagusia. El tema de las abejas es muy importante, es una metáfora preciosa que utilizas. Mm, ¿Esto lo tenías ya incluido en el guión desde el principio o lo has ido buscando o te ha llegado? ¿Querías, querías comentar algo sobre una tradición muy importante en el País Vasco que se estaba perdiendo? Realmente muchos no conocen. ¿Cuál era la misión de estas abejas? Pues mira, el 20.000 especies de abejas ya es el título de la primera versión de guión, Ah, pero no de los tratamientos, que los tratamientos, que es al final como una versión de guión sin diálogos, pero donde están detalladas cada una de las secuencias. Los tratamientos se titulaban de otra forma, pero la primera versión de guión, la primera versión donde ya empiezo a dialogar a los personajes, ya se titulaba así, de una forma intuitiva, porque no estaba todo lo que hay ahora sobre las abejas en aquel guión, pero sí que estaba intuitivamente, yo sabía que las abejas
eran como un símbolo que garantizan que hablan de la biodiversidad, ¿no? En la naturaleza, que son las garantes de la polinización, las, a las que deberíamos agradecer la cantidad de flora distinta que podemos ver en nuestros paisajes. Em, y luego también estaba esta idea intuitiva de que la colmena familiar, la colmena es también una posible representación de la familia, ¿no? Ujú. Mm, pregunté a Google cuántas especies de abejas hay y me dijo Google que eran 20.000 y entonces ya me pareció también un número lo suficientemente grande como para hablar del infinito, ¿no? De las especies, de formas de abeja posibles como las posibles expresiones de la naturaleza humana Ujú. que pueda haber, ¿no? En el mundo. Y por ahí fui tirando y bueno, queriendo investigar qué más había, porque sí que conocía que había una antigua balada vasca que hace referencia a las frases que has mencionado, que habla sobre la estrecha e íntima relación que había entre las familias de apicultores y las abejas. Y cómo lo que mencionabas, las frases que mencionabas, dicen literalmente, abejas, abejas, el amo de la casa ha muerto. Luego seguía, ¿no? Y hablaba de, dadme cera para crear las velas que alumbren su camino. Creo que también había una especie de oración similar cuando nacía alguien en la familia y entonces a las abejas se les pedía que dieran miel para el pastel que habrían de hacer para celebrar ese nacimiento, ¿no? Entonces esto me fascinó porque, claro, hablaba también, o sea, de cómo se comunicaban los acontecimientos más íntimos y más privados e importantes dentro de una familia, se le comunicaban a las abejas. Este nivel de relación con un animal que hoy en día nos provoca tanto pavor, tanto miedo, mm, del que huimos, me llamaba la atención, me generaba un contraste y también creía que servía, que era muy utilizable para en términos narrativos, ¿no? Para hablar de algo que está sucediendo en la familia y que es un gran cambio que está sucediendo en la familia y que, bueno, pues que comunicárselo a las abejas de esta forma, eh, inmediatamente pensé que eso podía ser algo que hiciera el propio personaje de... Sí, no quiero desvelar mucho más porque sí, y entonces, bueno, sí que eso, de esa forma intuitiva llego, empiezo a documentarme y empiezo a encontrar cada vez más informaciones que son como útiles para la película y entonces me pongo también en contacto con un apicultor, que es el propio Julián Urquiola, que sale en la película haciendo de abuelo de la amiguita Nico. Ujú. Él es el apicultor con el que mucho antes de rodar la película, como 3 años antes, me pongo en contacto y empiezo a visitarle a menudo pues para documentarme y conocer más el mundo de las abejas y gracias a él sigo encontrando cosas que son tan pertinentes, ¿no? Para el guión y que puedo como incorporar como esa secuencia maravillosa en la que, bueno, igual que Julián me explicó a mí que cada abeja dentro de la colmena tiene una función específica y diferente y que todas son necesarias para la supervivencia de la colmena y del grupo, yo misma empecé a pensar, qué interesante, ¿quién podría ser, dentro de todas esas funciones que él me enumeraba, digo, ¿quién podría ser cada una de estas abejas? Luego, de alguna forma, esto mismo lo traslado a la película, ¿no? A una Ujú. escena. Entonces, es fruto de, primero, de una intuición, lo de las abejas, y luego de un trabajo de documentación donde voy encontrando un montón de elementos que me parece que puedo ir utilizando, ¿no? En la película en distintos Ujú. lugares y con distintas funciones. Ujú. Bueno, aquí ahora yo te quería preguntar un poquito sobre las actrices, sobre el elenco. Ya me has dado unas pautas al principio de la entrevista. Yo quería destacar el trabajo de Sofía Otero y de Patricia, que son, yo creo, descomunales. Las dos, todo el elenco está súper bien. Pero la pregunta que tenía preparada para ti era, ¿quién es la protagonista? ¿Sofía o Patricia? ¿O son las dos? Pues para mí es una pregunta muy afilada, vas ahí a detectar, porque claro, para mí la protagonista es la relación Ujú. entre
esa hija y esa madre. Porque una de las cosas que en estas entrevistas, estas familias me dijeron era que en realidad no hace el tránsito el niño o la niña, que el tránsito lo hace la familia al completo, porque toda la familia tiene que desmontar un montón de cuestiones para volver, para poder mirar a ese niño y a esa niña de la forma correcta, ¿no? Que es como ese niño o esa niña se siente. Entonces, esto fue clave para mí a la hora de abordar el tratamiento o cómo iba a contar esta película. Tantas entrevistas, tantos relatos, digo, vale, pero ¿cómo voy a contar yo esto, no? Y era desde la certeza de que no iba a hacer solamente la película de con una única protagonista, Lucía, sino que lo que cambiaba, lo que se transformaba, el arco de transformación, ¿no? Que es por lo que medimos cuando vemos una película a los protagonistas, quién ha realizado el mayor arco de transformación, ¿no? Ujú, Em, pues es la relación, es esa relación de cómo se mira una a la otra, eso es lo que se ha transformado, eso es lo que ha cambiado de forma completa. Y en cada extremo de esa relación está Sofía y está, o sea, está Lucía, perdón, y está Anne, el ujú, personaje de la madre, porque son las dos. No es menor, creo, el arco de transformación que hace Anne, ¿no? Con todo lo que implica para ella reconocer que, sí, bueno, pues que tiene que dar ese paso para llegar a esa escena final de la película. No es menor todo lo que implica eso para, en relación con lo que implica también todo el... Porque Lucía sabe quién es desde el principio. ujú, Es cierto que la dificultad para ella versa en encontrar las herramientas sin ser capaz de verbalizarlo, ujú, a pesar de que sabe que, bueno, bueno, que es difícil para ella y que va a ser difícil para los demás también, ¿no? Y ella ujú, es muy consciente de esa dificultad que van a tener los otros. Y a sus 8 años es capaz de superar esas dificultades para presentarse por quien es. Es un arco impresionante para una niña de 8 años, increíble. pero para una madre de 40, todo lo que tiene que hacer y todo lo que tiene que repensar de esos 8 años de acompañamiento Vale. es, para mí son ambas las protagonistas. Ujú. Ambas las protagonistas y lo que te quería decir, Sorionak, la dirección de actores es impresionante. Yo no sé cómo has trabajado con ellas. Bueno, sé un poquito porque he escuchado algunas entrevistas de Patricia donde no es que te agradece, sino que es que te adora, te pone Yo por a las ella. nubes realmente. Es que realmente ella está, entiendes solo con las miradas, porque tampoco es que hablen tanto, eh, ni la madre ni la hija, solo con las miradas ya te expresan todo. Es que es increíble el trabajo que has hecho, de verdad, Sorionak. No lo he hecho yo, ha sido un trabajo colectivo total, como en una colmena. O sea, yo claro que he podido dar unas premisas o una forma de querer enfocar tanto, no solo el resultado final, sino los propios ensayos, ¿no? Y ahí, claro, eso no funciona si no recibo de la otra parte también esa disponibilidad y esa profesionalidad. Entonces estoy yo, no pierdo ocasión en agradecer el compromiso y el trabajo de todas las actrices y la verdad es que en el caso de Patricia, que tenía un personaje muy complicado, eh, o sea, yo no puedo estar más satisfecha de lo que ella ha impreso ahí en la pantalla, ¿no? Pues, muchas gracias, Esti, por tus reflexiones. Muchas gracias por tu película. A mí, ya te había comentado antes de la entrevista, me ha emocionado mucho porque los paisajes que has utilizado son paisajes también de mi infancia. Encima me has descubierto que inclusive has grabado en Basauri. Ya ni te Mm. digo de la Poza de Orduña, de Délica, donde yo he ido a bañarme millones de veces, al infierno que decíamos, que Sí, muy gracioso es donde encuentran el santo a las niñas. exactamente. Sí. Pues muchas Claro. gracias. Espero que recibas todavía un montón más de premios porque te lo mereces. O sea, pues Mila Esker, Sorionak de nuevo. Y nada, espero que veamos muchas más películas tuyas, muchas más películas de cine,
En general, no hace falta poner etiquetas y gracias Mm. por recibirnos en Que tu casa. ricasco, moltes gràcies a vosaltres. Merci, zorionak, eh? Bye. Gracias.